Voy a relatar a continuación una historia que llenó de dolor a una comunidad entera. Mi nombre es Baltasar González. Desde que tengo uso de razón, viví en una colonia a las afueras de la ciudad con mis padres, siendo hijo único de ellos. El caserío donde vivíamos colindaba con una zona casi despoblada y con mucha vegetación. En esa zona vivían algunas de las personas más pobres de todo el pueblo. Yo tenía algunos amigos y uno de ellos era Alfredo, un chico que pertenecía a una de esas zonas marginadas por la sociedad. Otro era Miguel, a quien yo consideraba por mucho mi mejor amigo, casi hermano. También había otros dos chicos, Marlon y Benito, pero en general casi siempre éramos tres los más unidos, Alfredo, Miguel y yo. Debo decir que aquellas tardes con los chicos fueron los mejores tiempos de mi vida. No teníamos preocupaciones de nada y todo para nosotros era juego y risas. Sin embargo, había algo que por lo menos a mí siempre me dejaba con un sinsabor cada que volvía a casa después de una tarde de juegos. Y es que en casa de Alfredo, su familia, desde que su padre murió, se había vuelto bastante desunida. Su madre, llamada Marta, ya no era la misma desde que su marido había fallecido. Sus hermanos, que ya eran mayores, se habían separado a vivir en un lugar aparte, y de lo que ganaban en sus trabajos, nada aportaban para ayudar a su pobre madre. Por esto Marta se había vuelto una mujer sufrida y quejumbrosa. Vivía sumergida en una grande amargura que contrastaba bastante con la alegría que siempre veíamos en Alfredo. Aún así, Marta decía que tenía sus esperanzas puestas en su hijo. Soñaba que cuando éste se convirtiera en un hombre, lograría sacarla de la miseria en la que vivía aprisionada. Así los años fueron pasando y todos nos volvimos unos jóvenes con 18 años cumplidos. Pero la amistad siempre permanecía, a pesar que las circunstancias de la vida nos comenzaron a alejar poco a poco. Sin embargo, siempre por las tardes nos reuníamos en un punto del vecindario donde conversábamos de las experiencias de la vida cotidiana. Marlon y Benito eran los que más se habían distanciado. Marlon, porque de pronto se comenzó a reunir con los malandros del barrio y eso a los demás no nos gustaba para nada. Benito, porque con el tiempo se volvió demasiado orgulloso y solo se juntaba con nosotros en raras ocasiones de fiesta, como en Año Nuevo, por ejemplo. Así que de nuestro grupo de amigos solo quedamos Miguel, Alfredo y yo. Yo había dejado la escuela para dedicarme a trabajar en la carpintería de mi padre, negocio en el que cuando había abundancia de trabajo, siempre buscábamos a Alfredo para que nos echara la mano en el taller. De este modo, él podía ayudar a su madre con sus necesidades. Debo decir que Alfredo siempre fue un muchacho trabajador y que siempre tenía un gran optimismo. Yo me sentía bien de que por fin estaba ayudando a su madre, tal y como ella en su momento lo había deseado. Sin embargo, esto no sería así por mucho tiempo. Era la noche del 1 de mayo y soplaba un viento fuerte anunciando que se aproximaba una tormenta. Mis padres en mi casa me pidieron que moviera unos palos de leña que yacían a la intemperie en el patio a un lugar donde no fueran a mojarse con la lluvia. Yo salí al patio a recogerlos, cuando de pronto, entre unas matas, se comenzaron a mover las hojas como si un animal del tamaño de un cerdo fuera pasando entre ellas. En un principio creí que solo se trataba de eso, un cerdo, o más posiblemente las matas se movían a causa del viento que a ratos soplaba recio. Sin embargo, mis presunciones quedarían descartadas cuando claramente se dejó ver entre los matorrales la cara de un hombre,
la cual me miraba fijamente con un par de ojos brillantes y a mi ver bastante demoníacos. El rostro se me presentó acompañado de unos sonidos tenebrosos, como una especie de gruñido que jamás había escuchado en mi vida. Naturalmente me inquieté, sobre todo porque quien se encontraba allí escondido movía sus labios como si estuviera pronunciando muchas palabras que no podía escuchar. Dejé caer la leña y al instante retrocedí poco a poco, sin dejar de ver esa cara que con el resplandor de los relámpagos se hacía más visible. Entré a la casa rápidamente y al instante la lluvia se desparramó con furia. El viento soplaba huracanado, haciendo crujir el techo y cimbrar toda la casa. Mis padres entonces nos juntaron frente al altar de la casa para rezar el trisagio, una poderosa oración que ellos decían servía para aplacar las tormentas bravas. Después de que la lluvia cayó furiosa alrededor de media hora, poco a poco luego fue disminuyendo su intensidad. Después de un rato, la tempestad pasó, quedando solamente una llovizna suave. Una vez que el ambiente estuvo tranquilo, todos nos fuimos a dormir en la casa. A mí me estaba costando mucho poder conciliar el sueño, pues cada vez que cerraba los ojos, venía a mi mente el diabólico rostro que había observado entre los matorrales. Tendría que pasar un buen rato para que al fin el sueño me venciera y consiguiera quedarme dormido. Comencé a soñar con un ser con cuerpo de humano, pero cubierto de pelaje negro, patas de cabro y con 2 pequeños y puntiagudos cuernos. Rondaba por nuestra casa y arañaba paredes y puertas como si intentara ingresar en ella. Durante toda la noche continué teniendo esas horrendas pesadillas en las que se me presentaba aquel tenebroso ser al que yo llegué a considerar que se trataba el diablo. A la mañana siguiente desperté con el canto del gallo. Todavía el sol no había despuntado, de modo que mi habitación yacía bastante sombría. Me sentía abrumado, con un extraño malestar en el cuerpo, pero consideraba que todo se debía a que no había podido descansar lo suficiente. Aún así, me levanté de la cama para ir como todas las mañanas al pozo a carrear agua para el consumo diario. Tomé el cántaro y salí por el camino que conducía al nacimiento del agua. Aquel era un domingo, por lo tanto debía apresurarme, pues como era costumbre, toda la familia asistíamos a la ermita para escuchar la misa de 8. Por el camino, iba discurriendo las extrañas cosas que había experimentado la noche anterior y no podía evitar sentir una extraña sensación de miedo. Cuando llegué al pozo llené el cántaro, pero de repente comencé a sentir que no me encontraba solo en aquel lugar. Extrañamente me sentía acechado por algo o por alguien. La verdad que era muy extraño, pues todo el tiempo había bajado a ese pozo al que ya conocía muy bien. Sin embargo, en esa ocasión estaba siendo presa de un temor que ni yo mismo me podía explicar. Finalmente me regresé a la casa y cuando iba a medio camino, escuché que algo se acercaba en carrera detrás de mí. Mi cuerpo se estremeció, así que tiré el cántaro, el cual se rompió en pedazos, y corrí lo más rápido que pude hasta llegar a la casa. Cuando mi madre me vio llegar con el rostro pálido, de inmediato me preguntó si me había pasado algo malo. Sin saber explicarle las extrañas cosas que estaba sintiendo, le dije simplemente que había resbalado porque el camino estaba fangoso por la lluvia y que por esto había quebrado el cántaro de barro. Mi madre no se molestó por esto y me pidió que tuviera más cuidado la próxima vez. Una vez que se me pasó el susto, entré a la casa y me alisté para irnos a la iglesia. Estando ya en la ermita, debo decir que sentí más tranquilidad, ya que el hecho de estar en la casa de Dios me hacía sentir más tranquilo de cualquier cosa mala que me estuviera rodeando en aquellos momentos.
La misa terminó y volvimos a nuestra casa, pero yo dejé que mi familia se adelantara, pues quería pasar a comprar unas cosas en el mercado. Cuando decidí volver a casa, eran las 10 de la mañana. Al llegar al vecindario me encontré con un revuelo. Todos los vecinos estaban reunidos y comentaban entre ellos algo que los tenía muy escandalizados. En mi casa la historia también era la misma. Mis padres estaban parados afuera y se les veía con sus caras llenas de asombro. Me acerqué a ellos y pregunté a qué se debían las impresiones de la gente. Entonces mi madre volvió a ver a mi padre como si sintiera que no podía articular palabras. Sin embargo, dirigiéndose a mí, me dijo: «Hijo, es algo terrible. Hace apenas unas horas, Alfredo fue encontrado ahorcado en un árbol en la colina cerca del camino que lleva al pozo». Aquellas palabras me cayeron cual balde de agua fría. No podía creer lo que mi madre me decía y simplemente me quedé inmóvil sin saber qué responder. Entonces mi madre me dijo: «Lo siento, Baltasar. Sé cuánto Alfredo era un gran amigo para ti, pero desgraciadamente tomó esa decisión equivocada». Las lágrimas brotaron de mis ojos y simplemente pregunté: ¿saben a dónde lo tienen? Ellos respondieron: «está en el lugar donde lo encontraron». Y lo más triste es que fue su madre quien lo encontró, y al darse cuenta que pendía del mecate, corrió sin pensarlo y lo descolgó. Luego vinieron los cuerpos de socorro para intentar reanimarlo, pero ya era demasiado tarde, el pobre ya estaba muerto. No podía creer lo que estaba escuchando. Realmente mis sentidos se perturbaron de una manera que no puedo explicar. Así que de inmediato me fui hasta el lugar donde había sucedido la tragedia. Al llegar, me encontré con una ronda de personas que observaban la escena con curiosidad. Había una cinta amarilla que rodeaba un cuerpo sin vida, cubierto por una sábana. En un extremo, Marta era sostenida por uno de sus hijos mayores, ya que sus expresiones de dolor la llevaban a caer por el suelo llorando y gritando desconsoladamente. De pronto, entre la gente apareció Miguel, y apenas lo vi, le pregunté: «¿Qué demonios ha pasado aquí, Miguel? Ayer estuve hablando con Alfredo, y para nada noté algo extraño en él. Verdaderamente no puedo creer que algo así haya pasado». «Yo tampoco lo creo, Balta. Apenas el jueves estuve en su casa porque me dijo que necesitaba que le prestara un dinero y ahora pasa esto. De verdad que tampoco lo puedo creer», respondió Miguel. Aquella escena era tan desoladora y tétrica que no creía que podía ser más horrible, hasta que de pronto el bullicio de la gente pareció quedarse en silencio dentro de mi cabeza. Pues justo detrás de Marta y la gente estaba parado el ser que había visto la noche antes y en mis sueños. Parpadeé y me froté los ojos, creyendo que todo era producto de mi estado de estupor, pero el oscuro ser seguía ahí. Su cara era oscura, al igual que el pelaje que le cubría el cuerpo, y sus ojos y dientes de un color amarillento. Movía los labios al igual que la noche anterior cuando lo vi entre los matorrales. Entonces permanecí inmóvil hasta que Miguel me sacudió y me dijo: «Balta, el forense está aquí». Yo volví en mí y maquinalmente le pregunté por qué tenía que llegar un forense, a lo que él respondió: «Es que Marta alteró la escena al bajar el cuerpo de Alfredo del árbol y por esto tiene que ser llevado a medicina legal para comprobar que se trata de y no de un asesinato». Fue así que el forense entró al lugar y apenas llegó, descubrió el cadáver de Alfredo. Juro que la impresión que me causó ver su cuerpo sin vida sobre la hierba me dejó helado de los pies a la cabeza. Al instante Marta gritó y se lanzó al suelo pidiendo que la dejaran abrazar a su hijo.
El momento fue estremecedor. Los gritos y llantos de Marta desataron en todos los presentes una gran conmoción. Y yo personalmente llegué a sentir que no podía con el drama del momento. En medio de aquella insoportable escena, observaba con los ojos inundados de lágrimas todo aquel desolador escenario. Aquel lugar yacía árido, pues era un lugar que los campesinos habían preparado ya para la época de siembra, haciendo que todo luciera más yerto y reseco. Todo aquello me provocaba tantas sensaciones encontradas y finalmente tuve que aceptar la terrible realidad. Alfredo estaba muerto porque él mismo había decidido acabar con su vida. El forense hizo su trabajo y seguidamente pusieron el cuerpo de Alfredo en una bolsa negra y luego se lo llevaron para hacer la autopsia. La gente se retiró y yo, animado por Miguel, me acerqué junto a él hasta donde estaba Marta, llorando desconsolada. Apenas pudimos darle nuestras condolencias, pues parecía que no era capaz de entender otra realidad que la muerte de su hijo. Luego de eso, el lugar quedó desolado y yo también decidí retirarme a esperar la noche para la velación. Sería la 1 de la tarde cuando ya no quedaba casi nadie en el lugar y el viento soplaba caliente sobre la tierra reseca. Yo regresé a mi casa pensando en aquel aterrador ser que se me estaba presentando tan continuamente. Pero lo primero que se me vino a la mente fue que ese tenía que ser Satanás, que había llegado hasta nuestro vecindario para orillar al pobre de Alfredo a acabar con su existencia. Aún con eso, no comprendía cómo un tipo que se mostraba siempre tan entusiasta y lleno de vida como él pudo llegar a tomar esa fatal decisión. Sinceramente no comenté esto con nadie, pues estaba seguro que no me iban a creer. Por la noche nos dimos cita en casa de doña Elvira Reyes, madrina de bautismo de Alfredo, quien prestó su casa para que nuestro amigo fuera velado. Aquel funeral fue de lo más insípido. No había rezos ni cantos, pues a los que se quitan la vida no hay rezos que les valgan según la creencia. No había más que el simple ataúd en el centro de la sala y los dolientes ahí sentados sin decir una sola palabra. En una silla junto al ataúd yacía Marta, con el rostro desfigurado, deshecho de tanto llorar. Con el cuerpo tembloroso, a ratos abrazaba el ataúd y seguía nuevamente las lágrimas saliendo de sus ojos. Yo veía todo aquello desde un rincón donde me había quedado junto a mis padres. De pronto, una mujer llegó y le habló en secreto a Marta. A continuación le entregó un frasco vacío y luego se marchó. Un rato después, el reloj de pared dio las 12 campanadas. Fue en ese momento que un líquido negruzco comenzó a gotear poco a poco por debajo del ataúd. El líquido brotó acompañado de un hedor putrefacto que fue percibido por todos los presentes, provocando el asco de estos y haciendo que la mayoría se levantara de sus asientos y se salieran de la casa. El hedor era tan insoportable, de modo que yo también estuve a punto de salirme. Sin embargo, algo llamó mi atención y esto hizo que me quedara un momento más. Marta puso bajo el féretro el frasco que llevaba con ella y dejó que se llenara con aquel nauseabundo líquido que emanaba de él. Luego lo selló con una tapa y se lo guardó consigo. Después de eso, ya nadie quiso entrar otra vez y acompañaron el resto de la noche desde afuera de la casa. Finalmente también decidí salirme y haber visto lo que había hecho Marta me llenó por completo de intriga y de un poco de miedo. Así que bueno, la noche transcurrió y el día llegó. Todo estaba preparado para darle sepultura a Alfredo. Nuevamente no hubo rezos, ni misa, ni siquiera un responso. Al cementerio llegó un sacerdote, quien simplemente pidió a los dolientes abandonar a nuestro amigo a la misericordia infinita de Dios, asegurando que era lo único que podíamos hacer por él.
Nuevamente estando en el cementerio, sentía algo muy extraño a mi alrededor. Venían a mi mente los recuerdos del diabólico ser y del extraño comportamiento que había visto en Marta. Todo ese ambiente de misterio hacía que el entierro fuera algo de verdad espeluznante. Aparte, Marta no soltaba aquel frasco asqueroso y se le notaba una mirada demasiado tétrica. Fue así que en todas las horas fúnebres no dejé de sentir ese miedo inexplicable y la sensación de que algo malo podía llegar a pasar. El sepelio fue muy duro, no hubo un solo presente que no se mostrara afectado. Sin embargo, en poco tiempo el cuerpo de Alfredo quedó depositado en una tumba muy humilde, así como había sido él durante su vida. Pasaron un par de días y todavía la impresión por la muerte de Alfredo seguía presente en muchos de nosotros. Una tarde volvía junto a mi madre de lavar una ropa del pozo. Veníamos presurosos pues acercaba una tormenta. Inevitablemente por el camino teníamos que pasar cerca del sitio donde Alfredo había fallecido. Pero nos encontramos con que ahí estaba Marta, sentada en el suelo. Con una mano abrazaba el árbol y con la otra sostenía el frasco con los negros fluidos. Yacía con la mirada perdida y desorbitada y con la voz quebrada repetía: «Devuélveme a mi hijo, no te lo lleves, te lo suplico». El cielo se oscureció rápidamente y el viento sopló sacudiendo la copa de los árboles. Mi madre se acercó a Marta y le dijo: «Oh, ¿qué hace ahí, mujer? Mire que viene una tempestad, vámonos para mi casa». Pero ella se negó a apartarse de aquel lugar. Al empezar a caer la lluvia, mi madre y yo nos volvimos a la casa, dejando a la sufriente mujer prendida de aquel desolado árbol. Grandes relámpagos y truenos hacían retumbar el firmamento y la lluvia arreció con furia. Entonces, en nuestra casa, mi madre se hincó a rezar, pidiéndole a Dios para que cuidara a Marta. Toda la noche llovió a cántaros y yo estaba en mi cama ya listo para dormir, cuando de pronto llegó a mi habitación mi madre, quien con gran compasión me dijo: «Ay, hijo, no puedo irme a dormir si no sé que Marta ha vuelto a su casa y está con bien». Conociendo a mi madre, supe lo que ella quería realmente. Fue así que debajo de aquel gran diluvio nos encaminamos hasta la colina con la intención de averiguar si Marta seguía ahí. El camino era casi imposible de andar, pero logramos llegar con esfuerzos y desde lo lejos alumbramos con una linterna. Para nuestra sorpresa, ahí estaba ella aún, abrazada del árbol y lamentándose desconsolada. Yo me acerqué lo más que pude y le grité: «Marta, hemos venido para llevarte a nuestra casa, no puedes estar aquí bajo esta lluvia». Pero ella decía una y otra vez: «Devuélvanme a mi hijo, no se lo lleven, por favor». Yo le volví a gritar: «Ven con nosotros, Marta, en casa estarás bien». Pero en eso, ella sacó el frasco donde había puesto los líquidos putrefactos y llevándoselo a la boca, se los bebió casi por completo. Ante tan nauseabundo acto, comprendimos que Marta se había desquiciado, así que le pedí a mi madre que volviéramos a casa. Una vez ahí, contamos a mi padre lo que habíamos presenciado, entonces él respondió: «Dios ayude a esa pobre mujer». En los días posteriores, la gente comenzó a sentir miedo de transitar en horas de la noche por aquel camino, donde ya era de todos los días ver a Marta sentada junto al árbol. Había adelgazado de una manera exagerada, sus ojos estaban hundidos de forma aterradora y la gente temblaba de miedo solo de escuchar sus lamentaciones. Muchos contaban que cuando habían tenido la necesidad de salir durante la noche, habían encontrado a Marta conversando junto a un ser oscuro de ojos amarillentos brillantes.
Cuando me enteré de esas anécdotas, las creí rápidamente, pues al ser que describían las personas era el mismo que yo había visto antes. Quienes decían ser testigos, llegaban a comentar que habían visto que ese ser demoníaco consolaba a Marta secando sus lágrimas. Realmente, todo lo que se contaba era verdaderamente escabroso. Pero no fue hasta una noche muy tenebrosa que nosotros sentimos en nuestra casa el verdadero terror. Pasó que una noche soplaba nuevamente el viento, pregonando una tormenta, y apenas la lluvia comenzó a caer, la electricidad falló en nuestra casa, dejando todo en penumbras. Así que mi madre buscó unas velas para alumbrarnos mientras comíamos la cena. Pasado un momento, todos dejamos nuestra comida a medias, pues un hedor nauseabundo se comenzó a esparcir por toda la casa. El olor asqueroso fue identificado rápidamente por todos. Olía a muerto. En realidad, el olor era el mismo que se había sentido la noche del funeral de Alfredo. Todos nos pusimos en alerta, cuando a continuación escuchamos pasos que se acercaban y el sonido de un frasco de cristal que se escuchó rodar por el suelo. Junto al sonido de la lluvia, también se escuchaban lamentos y el sonido de un mecate que golpeaba fuerte en las paredes. Todos nos pusimos de pie y de inmediato resolvimos sobre quién había ingresado a nuestra casa. Sin embargo, a pesar de la luz de los rayos, no lográbamos ver de dónde provenían los ruidos. Pero, poco a poco en la oscuridad, escuchábamos cada vez más claramente aquellas mismas palabras que decían: «Devuélvanme a mi hijo, no se lo lleven, por favor». De pronto, la luz de los relámpagos nos dejaron ver el cuerpo cadavérico de Marta acercándose y llevando consigo una cuerda. El miedo nos invadió a todos, y más cuando Marta dijo entre llanto: «A uno de ustedes tengo que entregar para que mi hijo vuelva a la vida. Será uno de ustedes a cambio de él, así lo ha dicho Satanás». Mi padre tomó un crucifijo de nuestro altar y se lo puso a Marta enfrente. Pero ésta tomó la cuerda y dio un latigazo a mi padre, tirándole la imagen al piso. Luego, dando un grito espantoso, se fue en contra de mi madre e intentó ahorcarla. Automáticamente me lancé sobre ella y traté de arrebatarle la cuerda. En un momento demostró una fuerza tan grande que logró ponerme la soga a mí en el cuello y comenzó a estrangularme con ella. Ella estaba convencida que si alguien más moría de la misma forma que Alfredo, aquel demonio le iba a devolver a su hijo. Yo sentí que ya estaba perdiendo la conciencia y que ya no tenía fuerzas para quitarme a la desquiciada mujer de encima. Pero lo que verdaderamente me llenó de espanto fue que pude ver la presencia del ser demoníaco dentro de la casa y descubrí que era él quien guiaba a Marta en los actos que hacía. Luego, a duras penas logré ver que se acercaba a mi madre llevando un candelabro en una mano y un frasco con agua en la otra. De inmediato roció agua sobre Marta, a la vez que rezaba unas oraciones en latín. El demonio se estiró y dio un grito chirriante, mientras mi madre no dejaba de rezar y de esparcir agua por toda la casa. El demonio dio un brinco y se lanzó por la ventana. Entonces las fuerzas de Marta disminuyeron y yo pude quitármela de encima. Seguidamente aproveché para tomarla por los brazos y la saqué de la casa tirándola fuera. Para este momento la electricidad había vuelto a la casa. Así que junto a mi padre atamos de pies y manos a Marta y la dejamos ahí en la entrada de la casa con la intención que no pudiera volver a entrar y hacernos daño. En todas las puertas y ventanas rociamos el agua que mi madre dijo que se llamaba agua exorcizada
y que sirve para ahuyentar a todo mal espíritu que quiere invadir ya sea a una casa o a una persona. Luego mis padres se fueron a dormir. Yo, en cambio, me asomé por la ventana para ver a Marta. Estaba ahí en el suelo fangoso, temblando de frío con la cabeza agachada y no dejaba de sollozar. «Vuelve, hijo mío, te amo, regresa por favor». Debo admitir que sentí lástima por ella. Sin embargo, recordaba también sus intenciones de matar a cualquiera de nosotros. Así que simplemente me fui a mi habitación, mas el llanto de Marta resonó en mi cabeza toda la noche. Amaneció, y nuevamente ese día me levanté temprano pues debía ir al pozo por agua. Salí de la casa y me llevé la sorpresa que Marta ya no estaba. Aún así, con la luz del día no sentía miedo, a diferencia de que por las noches que la oscuridad volvía todo más tenebroso. Caminé hacia el pozo y al ir bajando la colina por el camino, me detuve al ver algo que me estremeció el corazón. En aquel siniestro árbol que para todos era una maldición, yacía Marta ahorcada también. Finalmente no pudo conseguir lo que tanto anheló y prefirió acompañar a su hijo en la oscuridad donde se encontraba. Tiempo después nos enteramos por la conseja popular que Marta obedecía las indicaciones de una bruja que le pedía entregar a una vida al demonio a cambio de su hijo. Mas nunca se supo quién era aquella extraña mujer. Luego los vecinos cortaron el árbol y en su lugar levantaron una cruz con los nombres de Marta y Alfredo. Pero sucede que cada 10 de mayo, Día de las Madres, por la noche el árbol vuelve a aparecer, y colgado de él se ven los cuerpos de Marta y Alfredo, unidos en un funesto abrazo para toda la eternidad.